Ahora mira, para concluir, porque sí, también tengo algo que hacer, te voy a incluso dar un tema muy interesante. Podemos hacerlo 2 minutos ahorita y si gusta lo alargamos en el siguiente entrevista, si es que gustas. Ok, me interesaría esto. Algo sencillo que no tiene nada que ver con la Biblia. El ateo. El ateo cree o sabe que Dios no existe. Depende del ateo. Yo creo que No, sería mejor que me preguntaran lo que yo pienso, porque no, yo no, no no, 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 represento a no, todos los ateos. no, 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 no. El ateo, bueno, el ateo. Por eso te Bueno, vamos a digo, poner, depende del ateo. La ok, definición, ok, como, creo que quieres llegar a una definición de ateísmo. Un ateo es, por lo que comprendo, una persona que no acepta la existencia de Dios. ok, pero repito la pregunta, ¿el ateo cree o sabe que no existe Dios? Te vuelvo a responder, eso depende. Un ateo agnóstico no sabe si existe o no existe, por lo tanto, él cree que no existe. Un ateo No, gnóstico, él sabe que Dios no existe y tiene sus evidencias. Por lo tanto, tú, depende del ateo. tú crees o sabes que Dios no existe. Yo me considero un ateo agnóstico más que nada porque es imposible probar un negativo, por lo tanto no voy a decir, oh, yo sé que no existe si es algo que no puedo probar, obviamente. Entonces, bueno, el típico, la típica muletilla, los negativos no se prueban, eso. Ajá, Ok, obviamente. busquen Google, busquen YouTube sobre los negativos y usted va a entender que los negativos sí se prueban. Hay No, mucha evidencia sobre. demuéstrame ahora que un negativo se prueba y te lo acepto. Ok, no existen los osos voladores. ¿Los qué? No existen los osos voladores. ¿Cómo sabes eso? ¿Nunca has visto uno? No, exacto. ¿Cómo sé que los osos voladores no existen? Es muy negativo. ¿Cómo lo puedo probar? Simple. ¿Qué sabemos sobre los osos? Las estructuras de un oso. ¿Cómo es la estructura ósea de un oso? Eso sí lo sabemos. Eso eliminaría la aerodinámica para poder volar del oso. Fin, el oso volador no existe. Los negativos sí se prueban. No lo sé, existen los osos de agua, ¿por qué no van a encontrar después osos voladores? Repito, la estructura ósea anularía toda aerodinámica en un oso. Los osos voladores no existen. La aerodinámica no permitiría jamás eso. Los negativos se prueban, mi amiguito. Búsquenlo en YouTube, búsquenlo en Google. Ya eso de que los negativos no se prueban, eso es mentira. No es lógico. Así Pues que, el día de mañana va a aparecer un oso volador y te va a demostrar que estás totalmente equivocado. De hecho, puede que ahora mismo haya un oso volador y tú lo estás negando. Por lo si tanto, vuela, ¿ah? si vuela, si ese animal vuela, significa que no es un oso, porque su estructura ósea, pesada, robusta, lo define como un oso. Si ¿A qué vuela, defines como un oso? Porque yo te mencioné los osos de agua y no hiciste ninguna queja contra ello. yo no he dicho oso de agua, Oh, pero yo escúchame bien, dije, hay osos de agua, ¿por qué no va a haber osos voladores? repito, la aerodinámica no lo permite por su estructura ósea pesada. Los negativos sí se prueban, búscalo en YouTube, búscalo en Insisto, Google. no has demostrado que un oso no exista y yo te estoy diciendo, existen osos de agua, ¿por qué no existen osos voladores? Repito, no puede existir un oso de agua porque el oso volador, perdón, porque los osos voladores necesitan una aerodinámica para volar. Por ejemplo, los pájaros, para poder volar, sus huesos son huecos. Un oso tiene una estructura ósea muy fuerte, muy rígida, por su peso y volumen, y eso evitaría aerodinámica para él. De ¿Y, hecho, un oso puede volar. Los y osos voladores no existen. cómo sabes que no hay un oso con huesos huecos que tenga alas y que vuele? Porque no permite su estructura ósea, su ADN, sus cromosomas, sus... o sea, Tenemos zorros tanto, voladores, que son mamíferos que vuelan, ¿por qué no un oso volador? repito, porque su estructura ósea, su ADN, su cadena genética, que lo hace con huesos muy densos, no le permite volar. Tú estás hablando de los Ahí, osos polares, de los osos grizzlies, pero ¿por qué no puede haber un oso volador que sí tenga los huesos huecos y que sí vuele? Simplemente no lo hemos encontrado. ¿Por si qué lo encuentra y lo pone como un oso volador, perdón, como algo volador, no sería entonces un oso, sería otra cosa. va a ser un oso volador? Que no lo hayamos encontrado aún no significa que no existe un oso volador. Eso es el problema de los negativos, estimado. Un zorro volador
su estructura ósea física cambia totalmente a lo de un oso de tierra. O sea, Sí, porque tú estás diciendo, quizás estás diciendo que un oso polar volador no exista, pero una criatura que sea un oso volador puede existir, puede que no lo hayamos encontrado aún. ¿Por qué te cierras y te niegas a que un oso haya podido evolucionar a una forma en que vuele? El que no lo hayamos encontrado no es evidencia de que no exista. recuerda esa palabra que estás diciendo ahorita. El que no lo hayamos encontrado no significa que no exista. Ajá. Recuerda esa. Ajá. Claro, Está esa muy es la bien dicho, única ¿ah? defensa que tienen los cristianos, por eso la estoy utilizando aquí. Sí, El que no hayamos encontrado un oso volador no significa que el oso volador no exista. Que tú seas un ateo respecto a los osos voladores ya es cosa tuya. hasta el momento la aerodinámica no permitiría tal cosa. Hasta el Si tú momento la vuelas, realidad no permite la existencia de un Dios y aún así hay gente que la defiende. Es exactamente lo mismo. depende de lo que entiendas tú por Dios. Depende. Y depende de lo que Eso, entiendas tú por oso. yo entiendo lo que me dice la ciencia sobre un oso. ¿Qué te dice la ciencia sobre un oso que dice que no puede haber una rama evolutiva de un oso que vuele? Sus huesos y la aerodinámica. Ya, pero puede haber un oso aerodinámico con huesos huecos y que sea liviano y que vuele. Pues hasta el momento no existe. No, Y hasta la, el aero- momento no lo hemos encontrado. Eso es distinto. y la aerodinámica no lo permite. Te he dicho que Si este vuela, puede ser un oso que tenga forma aerodinámica y que pueda volar. si vuela, El que no tengamos evidencia todavía de este oso volador no significa que el oso volador no exista. Significa que tú no lo has encontrado y por eso no crees en este oso volador. tenemos, como dije, la aerodinámica y lo que sabemos de los osos. Sabemos que los osos evolucionan. Hay un oso polar, ¿por qué no puede haber un oso aerodinámico que vuele? Por su estructura ósea. Puede que haya un oso que tenga los huesos muy livianos, así como los murciélagos, y que sea un oso muy Dejaría de, pequeño. entonces, si vuela, sería otra cosa. No No, sería es un un oso oso de... volador, literalmente es un oso que vuela. Estás sin evidencia negando la existencia de los osos voladores, qué terrible. Bueno, si no entendemos lo que es la evidencia que tenemos hasta ahora sobre algo, no podremos probar sobre los negativos. Como dije, eh, y para terminar, si googleas, si te tomas un momento en YouTube, también hay ejemplos de que los negativos sí se prueban. Pues tú me acabas de demostrar que no puedes probar un negativo, entonces no voy a ir a buscar a YouTube porque no me interesa ver gente mintiendo, porque creo que muchas de estas personas mienten. Sí, señores, los estoy acusando, los que digan que un negativo es fácilmente probable. Quizás alguien sí lo ha probado y yo estoy equivocado, puede ser. Estoy seguro que ese sujeto también ha demostrado que Dios no existe, puede ser. Pero no, por lo que yo sé y por lo que me estás mostrando y evidenciando, no hay forma de probar un negativo. El que tú creas que un oso volador no existe no significa que el oso volador no exista. Si yo te digo, Eh, todos los cisnes son blancos, no existe ningún cisne negro porque todos los cisnes que conocemos son blancos y la genética demuestra que todos los cisnes son blancos y todas las plumas de los cisnes son blancos, por lo tanto no hay ningún cisne negro. Eso, ¿cómo vas a probar ese negativo? ¿Cómo vas a probar que no existe un cisne negro? Tú lo estás diciendo, si la ciencia y su genética muestra que va a ser blanco, ¿cómo puede ser negro? ¿Me estás diciendo que no sabes que en Australia hay cisnes negros? ¿Eso me estás No, 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 diciendo? no, no, no. Te estoy diciendo lo que tú estás mencionando. Si Sí, yo te existe o estoy no, mostrando el ejemplo perfecto. Los cisnes que conocemos son blancos. Todos los cisnes son sí. blancos, sus huesos son para cisnes blancos, sus plumas siempre han sido blancas, solamente hay cisnes blancos. No hay cisnes negros. Siguiendo tu Ya, lógica, estoy probando un negativo, ¿o no? no, ahí me estás diciendo otra cosa. Hace un momento dijiste, si la ciencia dice que los cisnes solamente... Obvio, Si la ciencia solamente... solamente sabe que existen cisnes blancos, por lo tanto la ciencia dice que solamente hay cisnes blancos, ¿o no? O sea, si la ciencia muestra con el ADN, por ejemplo, en este caso, ¿no? Basándonos en el ADN, de que no puede existir un cisne negro, entonces, ¿por qué va a existir un cisne negro? Ah, ¿y cómo va la ciencia a probar que no puede existir un cisne negro? Basado en... No me estás mencionando, tú me estás dando las características de la duda que tenemos, ¿no? Claro, te Me estoy estás diciendo que la ciencia hasta el momento ha demostrado que todos los cisnes que tienen esta configuración genética son blancos y por lo tanto solamente hay cisnes blancos. Eso estamos diciendo. ahí lo acomodaste, hasta ahora dijiste. Obviamente porque tú y yo sabemos que existen los cisnes negros. Esto es solamente un ejemplo para demostrarte por qué intentar probar un negativo es una idea absurda.
Ok, yo basado en lo que me acabas de decir. Tú hace un rato no dijiste hasta el momento, dijiste la ciencia ha demostrado. Dijiste así primero, la Ok, ciencia ha demostrado. Ahora sí. dijiste hasta que la ciencia no ha demostrado. Entonces, si me dices hasta el momento, quiere decir que en un momento tal vez pueda suceder. Entonces, puede Ah, suceder, pues. entonces, Eso no es un negativo. entonces te das cuenta que tú debiste decir, hasta el momento la ciencia ha demostrado que no hay osos voladores. No, 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 no. ¿Cómo Yo que no usé no? hasta, no, yo no usé hasta el momento. No, debiste Yo dije, utilizarlo, eso te estoy diciendo, debiste decir hasta el momento. no, no, yo en mi ejemplo no hice un supuesto. Tú hiciste un supuesto y ahí estás mal. Ay, Yo tú no no hice un estás haciendo un supuesto. supuesto. No, 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 no. Yo hice un ejemplo. Tú hiciste un Tú supuesto. hiciste un Pero un ejemplo supuesto, errado. ¿Cuál es la diferencia entre tu ejemplo y mi supuesto? A ver. a ver, entiende. En el supuesto que hiciste tú, sabes que Ujú. sí hay sí en otro lado, ok. Pero me dijiste así al principio, no existen los cisnes blancos, dice la ciencia. Así, fuiste tajante. Pero Claro. ahora dices, hasta el momento. Son dos cosas diferentes. En Por el la momento, época, ok, tienes no. que entender que en la época en que no se conocían los cisnes negros, la ciencia creía que solamente había cisnes blancos. Por lo tanto, cualquier Bueno, persona que diga no existen los cisnes negros está haciendo lo que tú hiciste. Está, comillas, probando un negativo. ya, ok, mira, dos cosas diferentes dijiste. Una que me digas hasta el momento, eso es diferente a que me digas la ciencia dice que no. Son dos cosas diferentes. Es como que me digas, Estoy intentando explicarte que en tu ejemplo del oso volador debiste haber dicho hasta el momento y no puedes decir la ciencia dice esto. Esto un intento momento, explicar. un momento, no, no, yo no usé porque estoy diciendo un ejemplo claro de un negativo. Un negativo no puede ser un supuesto. Tú estás haciendo un supuesto y tu ejemplo no cae en eso del negativo. ¿Por qué Espero me no? ¿Cuál es entiendas. la diferencia? Yo puedo estar Oh, mintiendo y tú puedes estar mintiendo porque dices que la ciencia dice que no puede haber un oso volador y eso es mentira, la ciencia no dice eso. La okay, ciencia solamente puede decir hasta el momento conocemos solamente osos terrestres. pero yo no usé ese término porque yo estoy diciendo un negativo. Ay, Yo no usé ese término el, porque yo estoy usando un negativo. Un negativo, los osos voladores no existen. Yo no dije, hasta el momento la ciencia dice que no existen. Yo no dije eso. Porque si digo hasta el momento, significa que en un futuro tal vez se descubra. Yo dije, la ciencia. exacto, lo siento. Hasta el momento es la única forma honesta de proceder. Cuando tú dices no hay osos blancos, estás mintiendo. Perdón, voladores, no hay osos voladores, estás mintiendo porque no tienes forma de saber que no hay osos voladores. Pero yo no estoy dando ese ejemplo, mi amigo. Yo estoy dando un ejemplo diferente. Así que no. Por eso digo, estás poniendo un ejemplo que es variable. Primero dijiste, la ciencia dice, luego dijiste hasta el momento. O sea, dos cosas diferentes dijiste, así que tu ejemplo no cae. Por Mi eso te digo, ejemplo está hecho para ilustrar por qué tu ejemplo está errado y es falso. a ver, yo dije, los osos voladores no existen. Exacto, y eso es ¿Cómo? una mentira. Espérate, ¿cómo sé que no existen? Porque la estructura ósea del oso no le permite volar. Fin. Eso No es la hay. estructura de un oso grizzly, la estructura de un oso polar, la estructura de un oso pardo, pero no es la estructura de un oso volador. Eso es lo que no entiendes. El oso volador Vamos a tiene otra estructura física. Sigue siendo un oso. okay, Es más pequeño, okay, es más liviano, pero vuela. vamos, vamos a hacerlo más conciso para que lo puedas entender. El oso grizzly puede volar, así ya. El oso grizzly no puede volar. Los Ok. ¿Mm? voladores no existen, así ya. Entonces, eso es Son, un negativo. Y no te estoy diciendo hasta el momento la ciencia, no, 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 te estoy diciendo los osos grizzly voladores no existen. ¿Cómo lo Y no te sabes? estoy ¿Qué tal si hay un oso grizzly volador que haya evolucionado y sea más pequeño y que tenga alas y que pueda volar y que sea aerodinámico? ¿Cómo sabes eso? ponemos un oso grizzly y si nos metemos en la genética, nos va a mostrar la genética de que su estructura ósea siempre, siempre, porque la genética es incambiable, siempre va a ser esta. Pueden haber variaciones en la genética, variaciones mínimas, pero no de una estructura ósea total. Te doy un ejemplo rápido. Te doy un ejemplo rapidito. El hombre que cree en la evolución muestra la estructura ósea del primate, de donde supuestamente salió el homínido que ahora somos, y seguimos teniendo una estructura ósea pesada. ¿Me entiendes? Entonces, los Lo osos siento, grizzly voladores, nuestra estructura ósea es mucho más liviana que un primate, por eso nuestros cerebros pudieron crecer tanto en comparación al cerebro de un gorila, por ejemplo. Son similares, sí, pero nuestra densidad es distinta. Por eso un gorila es tan fuerte o un chimpancé es tan fuerte en comparación a un humano.
Y no me refiero a que sea peso, me refiero a la densidad. Obviamente un Exacto. gorila Es densidad es mucho más... distinta. Sí, pero eso tampoco le permitiría una evolución a volar. Por eso te digo, te repito para que lo Espera, entiendas. espera, espera, Porque espera, dentro espera. ¿No conocen los monos voladores? ¿De verdad? de ¿No monos conocen los monos voladores. voladores? Por favor, No, utiliza yo no sé. Google. ¿Hay monos voladores? Monos voladores. Ok, voy a buscar sí, porque no he visto. O sea, no te puedo decir sí, no, porque no he visto. Voy a buscar. Ah, sí, no hay problema con eso, voy a buscar. Pero, te repito, el negativo que estoy dando sí se puede probar. Es directo, porque es un negativo directo. Oso grizzly volador no existe. Es directo el negativo, no es un supuesto. Ok. Lo que voy a decir es que puede haber una criatura que sea un oso, que haya sido originalmente un oso, que haya evolucionado para volar y que todavía no esté descubierta por el humano, pero que sea efectivamente un oso grizzly que sí vuela. Ese es el punto. Entonces, Por dentro de cierto, los osos grizzly por cierto, ya antes que sabemos. antes que alguien lo diga, no son monos voladores, es culpa mía, son lemures que estén en la sala. No, no hay monos voladores, eso es del Mago de Oz. Estupidez mía, se me fue el cerebro en ese instante. Yo te digo, Mis disculpas. ok, mira, te repito, hasta ahora la genética lo que nos dice es que un grizzly no puede volar. Ese negativo es fácil probarlo. Ahora, si tú me dices, bueno, es que puede existir uno pequeño con un hueso hueco, entonces deja de ser un oso, porque no es la genética de un oso grizzly. La genética es A la que ver, ¿los mapaches rojos son osos o no son osos? mandes. ¿Los mapaches rojos son osos o no? Hay una, ¿cómo se diría ahí? Hay una clasificación que los lleva a ser osos por, no recuerdo si son por las garras, el dentado, no recuerdo cómo es eso, pero la, ay, se me va la palabra, la ciencia que estudia esto, las clasificaciones. No es Um, antropología. ¿Existe? Pero Estoy en bueno, blanco, igual que tú. sí, sí, voy a variar, no es la antropología, dentro de la antropología hay una ciencia que se encarga de clasificación de todo esto. Bueno, volviendo al tema. Te repito, mi amigo, incluso puedes hacerlo más extenso en el próximo video. Los negativos sí se prueban. En este caso yo puse el ejemplo. Los osos grizzly voladores no existen. Un oso Falso. grizzly Totalmente falso. está dentro. Bueno, entonces, ten la evidencia para el próximo video o La argumento evidencia para te que... la acabo de decir. Si tú dices eso, tienes que demostrarlo. No puedes demostrar que no hay un oso que haya evolucionado para volar. Mientras no demuestres eso, de algún modo que no sea diciendo, no es que la genética dice que los osos son así. Sí, claro, pero puede haber evolucionado un oso que sí vuele. Si tú, te repito, tú me dijiste hace un momento, sé más conciso en el ejemplo. Yo te dije, es verdad, voy a ser más conciso en el ejemplo. Los osos grizzly. Entonces, mira, si el animal que tú me dices puede volar, entonces deja de ser un oso grizzly, porque los osos grizzly no vuelan, están allá en Canadá, los grizzly, entonces no vuelan, ellos son terrestres. Si tú me dices que vuela, entonces quiere decir que Am, esta, Creo que se me tenemos va la este problema. Es distinto decir el oso grizzly volador no existe a decir los osos grizzlies no vuelan. Son dos cosas distintas. ¿Entiendes la dije, diferencia? dije, el oso grizzly volador no existe. Exacto, y yo te digo que no puedes demostrar eso y que es falso. ¿Por qué? Porque puede haber un oso que haya evolucionado para volar y que sea un oso grizzly o que venga de los osos grizzly. Es distinto si tú me dices los osos grizzly que están en Canadá no vuelan. Eso es distinto. ¿Dónde más hay osos grizzlies? No, 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 ¿Dónde no, viven? la locación no es el problema. El problema es que los osos grizzly los conocemos. Los osos grizzly son reales. Pero el oso grizzly volador es una criatura que puede estar oculta y que no la conocemos. Son cosas distintas. Me puedes dar características de algo que una criatura hace o no hace, perfecto, pero eso no es probar un negativo. Un negativo es probar que algo no existe. Y no puedes probar que una criatura no existe porque no hay forma de evidenciar que la criatura existe o no. Una criatura que sí No, existe me puede demostrar que no vuela, perfecto, pero eso no es probar que una criatura que vuele no existe. bebe. A ver, repito, entiéndeme bien, por favor. Oso grizzly volador no existe. La taxonomía creo que es. Se me va la palabra. Sí, sí, pero el punto es este. Puede que exista una criatura que sea un oso grizzly que vuele. Es distinto Déjame, decir que los osos grizzlies no vuelan. Son dos cosas distintas.
taxonomía. Déjame ver si estoy bien o estoy mal. Estoy mal. Ah, sí, la taxonomía, sí. Ok, mira, la taxonomía nos da una clasificación Eso de lo entiendo y acuerdo. estoy de acuerdo contigo. ¿Entiendes lo que te estoy explicando? Que es distinto decir esta criatura no existe a decir esta criatura no hace esto. Momento. Dije no existe. Exacto. Es distinto decir esta criatura no existe a decir esta criatura no vuela. Son dos cosas distintas. Dije no existe porque no existe un oso grizzly volador. Y eso no lo puedes demostrar. La taxonomía me muestra cómo es un oso grizzly. La taxonomía te dice lo que hace un oso grizzly o lo que no hace un oso grizzly y por lo tanto para eso tienes que apuntar al oso grizzly y decir el oso grizzly hace esto o el oso grizzly no hace esto. Es distinto decir, a ver, me muestra los rasgos físicos de un oso grizzly. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y en eso estamos hablando de una criatura llamada oso grizzly, la cual tiene estas características específicas. Eso hace la taxonomía. Ajá. La taxonomía no te habla de las criaturas que sí existen o no existen. Si existe un oso grizzly volador, la taxonomía no lo sabe, porque en la taxonomía se estudian las características de las criaturas y esta criatura todavía no la conocemos. Ya, ¿eso fue tu argumento? Eso es mi argumento. Entonces, no me interrumpan esto. La taxonomía me muestra la clasificación del animal y por qué se llama así debido a sus características físicas. Léalo, por favor. Sí. Ok. Entonces, si un oso grizzly está volando, ese animal deja de ser grizzly. Espera. ¿Estás hablando de un oso grizzly que vuele o estás hablando de un oso grizzly volador? ¿De qué estás hablando? Que vuele volador, ¿cuál es la diferencia? Que el oso grizzly volador es una criatura que no sabemos si existe o no. No es lo mismo que un oso grizzly que sea capaz o no sea capaz de volar. Ese es el problema. ¿Ah? Exacto. Cuando tú me hablas de un oso grizzly, tú y yo conocemos los osos grizzly. La taxonomía describe al oso grizzly. Perfecto. Un oso grizzly obviamente no puede volar. ¿Por qué? Por todo lo que has dicho. Pero un oso grizzly volador, taxonómicamente sería, si existiese, una criatura que cumple con todas las características de un oso grizzly, además de tener estas características que le permiten volar. Quizá ni siquiera necesite huesos más huecos, más delgados y menos peso. Quizás solamente tiene alas gigantescas. No lo sabemos. Quizá ni siquiera vuela, planea, pero aún así está volando. Y esa criatura llamada oso grizzly volador no es lo mismo que un oso grizzly que es incapaz de volar. Bueno, va. Lo que dices no tiene lógica. Va, mira. ¿Por qué no? Te estoy explicando que son cosas distintas. Tú cuando dices... Espera. Déjame no. Por favor, entiende esto. El oso grizzly volador es una criatura. Y el oso grizzly es otra criatura. ¿Entiendes eso? Tienes unos segundos antes que te interrumpa y luego me dejas hablar a mí sin interrupciones. Cuando termines de dar tu argumento, me toca a mí. Dale, no, voy a decirlo. Simplemente te estoy haciendo esta pregunta. ¿Entiendes que un oso grizzly volador es una criatura y el oso grizzly es otra criatura? ¿Entiendes eso? Sí. Perfecto. ¿Entiendes que la taxonomía entonces puede investigar solamente al oso grizzly, pero no puede investigar una criatura que no conoce, la cual sería el oso grizzly volador? Ergo, no existe. ¿Cómo vas a decir que no existe? Eso sería como decir que no existen los cisnes blancos porque la taxonomía solamente ha descrito cisnes... Perdón, no existen los cisnes negros porque la taxonomía solamente describe cisnes blancos. Es el mismo error. La falacia del cisne negro, para las personas que están viendo, falacia del cisne negro es decir que algo no existe solamente porque no se ha encontrado. Eso es lo que sucede con los cisnes blancos. Todos creíamos. La gente antes creía que solamente había cisnes blancos. La ciencia creía eso, o por lo menos los pocos estudios científicos de la época. Por lo tanto, se entendía que solamente existían cisnes blancos. Hasta que en Australia alguien encontró cisnes negros. Por lo tanto, se llama la falacia del cisne negro. Estas cosas que no sabemos que existen y por lo tanto no podemos negarlas porque no las conocemos. A ver. ¿Ya terminaste? Terminé. Ok, ahora no me interrumpas a mí, por favor. A ver, estás hablando, ahora creaste una falacia de cisne negro. Ok, bueno, sabemos que los cisnes negros sí existen. Sí, por eso es el ejemplo perfecto. Terminar, por favor, no me interrumpas. Gracias. Te voy a interrumpir si dices algo errado que no viene al caso, pero por favor. Déjame terminar, yo no te interrumpí. Por favor. ¿Estamos bien? No, porque fue un error tuyo. Yo te dije que me interrumpiera si estoy mal, pero adelante.
Otra vez. Voy a intentar hablar. Si sigues interrumpiendo, no se puede dialogar así. Voy. Dices que el cisne negro, ok, falacia, ok. Los cisnes negros existen, sabemos que sí. Así que yo no he topado ese tema. Dije claramente, los osos grizzly voladores no existen. La taxonomía me dice las características físicas para que sea un grizzly y su ubicación para que sea un grizzly. Si el animal, si se llegara a encontrar dentro de 500, 800, 2000, 4000, 20.000 años en el futuro, un oso volador, entonces este no sería grizzly porque no entra en la clasificación. Ergo, no existen ni existirán los osos grizzly voladores. ¿Por qué no entra en la clasificación un oso que tenga todas las características de un oso grizzly, pero que además vuele? Porque si es volador, la taxonomía le va a poner otro nombre, otra determinada clasificación. Ergo, deja de ser oso grizzly volador. Jamás existirá ese animal. Jamás. ¿Se le puede dar el nombre de oso grizzly volador? Le damos el nombre de oso de agua a un tardígrado. ¿Por qué no un oso grizzly volador? Otro nombre, deja de ser lo que estoy diciendo. Simple. Lo que estoy diciendo no existe ni va a existir. Se comprueba un negativo. No estás corroborando un negativo. La taxonomía, mira, si dentro de 20.000 años se descubre tal animal que yo estoy diciendo, un oso volador, pero no es grizzly, entonces no está existiendo lo que yo estoy diciendo. Se puede comprobar un negativo. ¿Por qué? Porque la taxonomía me dice que un oso grizzly no va a volar jamás en su vida. Una vez más, la taxonomía te dice que un oso grizzly, como los que conocemos hoy en día, no vuelan, pero no puede decir que un oso grizzly volador no existe. Eso sería como decir que, porque conocemos solamente cisnes blancos, no existen los cisnes negros. Por eso, lo que estás haciendo con el oso grizzly volador es una falacia del cisne negro. Te estás basando en lo que sabes ahora para decir que algo que no conoces no existe. Vamos a usar tu ejemplo. A ver, este se llama... Cygnus. Ok, este es un Cygnus. Y el negro se llama Atratus. Ok, mira. Aquí va. Para que entiendas una cierta parte. No te interrumpí, no me interrumpas a mí, por favor. Lo que tú mencionas sobre cisne negro y cisne blanco, ok, mira. Dentro de el cisne blanco se clasifica como un Cygnus, así. Pero el cisne negro se clasifica como un Cygnus atratus. Está fuera de lo que es un cisne blanco. El cisne blanco existe. Perdón, el Cygnus blanco existe. El Cygnus negro no existe. Existe es el Cygnus atratus, que ese sí es negro. Ahí está, tu cisne falacia es una mala lógica. ¿Y qué pasa lógica. ¿Y qué va a pasar cuando salga un Cygnus que sea negro? Que no sea Cygnus atratus. Pero dentro de la clasificación Cygnus solamente está el Cygnus blanco, pero el Cygnus negro se lo clasifica como Cygnus atratus. Ahí está. Es otra clasificación. Ahora, te repito, oso grizzly volador no existe. Es un negativo que se puede comprobar. Ahora, si dentro de 1.000, 2.000, 20.000 años llegase a existir un oso volador, este no sería un oso grizzly. Ergo, los osos grizzly no existen todavía, así sea dentro de 2.000 millones de años. La falacia de que los negativos no se prueban es solo eso, es un negativo. Es una falacia, porque los negativos sí se pueden probar. Bueno, mira, yo creo que hasta el momento lo hemos dado hasta ahí. Si quieres, lleva este tema de que los negativos no se prueban a una siguiente conversación y por mí está bien. Te puedo traer más ejemplos. Hay información suficiente en Google o en YouTube. Así que yo creo que ya hemos pasado creo que 1 hora, entonces yo creo que sí podemos conversar en la siguiente. Perfecto, vamos a quedar con eso pendiente. Sí, vamos a seguir con los de los negativos y por qué no sé por qué está, según mi perspectiva, errado el que digas que se puede probar un negativo, porque insisto,
estamos hablando de dos cosas distintas. Decir que un oso no puede volar es distinto a decir que un oso volador no existe. Ese ha sido mi punto todo este tiempo. La taxonomía dice otra cosa. Eso dices tú. Una vez más, la taxonomía no puede analizar algo que no conoce. Ni siquiera puede decir que no existe, algo que no conoce. A ver, la taxonomía me puede decir, eso no puede existir porque no tiene las características para ponerle ese título. Eso es lo que me dice la taxonomía. La taxonomía te dice qué características tiene un animal y te lo categoriza. Eso es todo. Entonces, si ese animal tiene otras características, va a ser una subcategoría. Por ejemplo, el cisne negro y el cisne blanco que me mencionaste. Cisne blanco solamente se conoce como los signos, pero los cisnes negros se lo conoce como los signos atratus. Es otra rama y otra clasificación más abajo. ¡Pum! Tu Sí, falacia. eso te lo acepto. Son cisnes, pero siguen siendo cisnes. No es que no existan los cisnes o no existan los cisnes negros. En el caso del oso, del oso volador, va a ser lo mismo. Es un oso que vuela y va a ser una subcategoría de un oso grizzly. Bueno, yo ya no le voy a dar piola a eso. Yo ya dije lo que tenía que decir. Se entiende, pero si no lo quieres entender, está bien. Lo podemos hacer en el próximo video. Por mí no hay problema. Gracias por esta conversación. Nos veremos en el próximo video. Y las personas que estuvieron viendo este video, gracias por verlo. E insisto, si demuestran o si ven que cometí algún error, alguna falacia, estaré más que feliz de leerlos en los comentarios y tendré que aplicar muchas fe de rata en ese caso. Hasta luego. Luego veré el video para señalarte el segundo y el minuto que pasó eso. Nos vemos. Perfecto, estaré esperando eso. Hasta luego.